Buenas, ¿qué tal? Yo soy el doctor José Luis Escapelato. Vamos a hacer el segundo video de análisis de componentes principales, que ya mi compañero Federico Villalba estuvo explicando. Luego, Ignacio Roca se va a referir a la visualización de gráfica y a la interpretación de los componentes principales en forma gráfica. Nosotros utilizamos la función Princom en R. Hay varios paquetes que que pueden hacer análisis de componentes principales. Nosotros utilizamos Princom, que está en la librería Stats. La forma de uso de Princom es realmente fácil, digamos, porque lo único que hay que hacer es colocar en la función el data frame para el análisis, y la función Princom devuelve un objeto tipo lista que tiene varios objetos dentro. Los objetos que aparecen dentro de en la función, en la lista o en el objeto generado por la función Princom, tienen estas variables incluidas que son sdev, loadings y scores, que nos vamos a referir específicamente a estas. Si uno considera que el análisis de componentes principales lo que hace es a cada uno de los individuos, mediante una transformación lineal, asignarle un nuevo valor o una nueva coordenada dentro de este nuevo espacio de distintas dimensiones, el score sería en definitiva la coordenada que indica esta nueva posición en este nuevo espacio dimensional de cada uno de los individuos. El loading estaría relacionado a es una variable que lo que hace en definitiva es genera esta transformación lineal en cada una de las variables. Y por lo tanto, digamos, es el peso que tiene cada una de esas variables en los componentes principales. Y sdev es una variable que indica la variabilidad que tiene ¿cómo que se llama? Este componente principal, que por la forma de cálculo se asegura que sea máxima en el primer componente y que luego cada uno de los otros componentes va a ir teniendo una variabilidad menor, y estas dimensiones, uno debe recordar siempre que van a ser siempre ortogonales unas a otras. Esto quiere decir, la segunda componente va a ser ortogonal a la primera, y así sucesivamente en las n dimensiones que se plantee ¿cómo se llama? El análisis de componentes principales. Así que en definitiva, esto que es el desvío estándar de la componente, lo que muestra es la variabilidad explicada en el conjunto de datos por esa componente a la que nos estamos refiriendo. Si nosotros ejecutamos, digamos, para ver cada una de estas variables, lo que vemos, como habíamos estado diciendo, es que la variabilidad de cada una de las componentes va siendo cada vez más pequeña, ¿sí? Y si analizamos los loadings, como habíamos explicado, eran la contribución que tenía cada una de las variables en el componente principal. Entonces, en la componente principal 1, por ejemplo, vemos que el remate y la defensa en forma negativa son quizás, digamos, los dos componentes que mayor peso tienen y que estarían, por lo tanto, más representados en la componente 1. En la componente 2, el que mayor peso tendría es la defensa, el pase, la mentalidad y el dribbling. Y en ¿cómo se llama? En la componente 3, el que tiene, digamos, un peso más importante, sería el ritmo.
Si uno quisiera, uno puede tratar de hacer alguna interpretación, digamos, de qué es lo que nos quiere decir el componente. De alguna manera, digamos, qué relación, a veces no tan evidente, quizás esté detectando el componente 1 y que, digamos, uno pensaría realmente, digamos, que lo que hace la componente 1 es fundamentalmente hablar de cuánta efectividad goleadora tiene el jugador. Luego nos vamos a ayudar en el análisis con los métodos gráficos que el doctor Ignacio Roca luego, digamos, se va a explayar en forma más, ¿cómo se llama?, más detallada. Pero nos parece, digamos, que el componente 1 está detectando esto. Y el componente 2, ya que habla, digamos, específicamente de defensa positiva, capacidad de pase, mentalidad y dribbling, uno lo que pensaría realmente es que está hablando de las capacidades en el juego, uno podría decirlo, de qué buen jugador. Lo que pasa es que buen jugador me parece que no va a estar bueno, porque probablemente los goleadores son considerados muy buenos jugadores, pero quizás uno lo que pensaría de esto son las actitudes de mediocampista de marca, que es un poco el que sintetiza habitualmente en el juego del fútbol este tipo de condiciones. Para tratar de ver eso si se cumplía, lo que hicimos fue extraer los scores. Recordemos, digamos, que los scores eran las nuevas coordenadas asignadas en estos componentes principales a cada uno de los individuos, y los extrajimos como data frame para poder verlos, que es lo que hace este comando. Y acá podemos ver que si filtramos al componente 1 desde su mayor componente hasta su menor componente, la verdad es que, bueno, vemos realmente todos al principio grandes jugadores con muchísimo gol. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, está Dybala, todos grandes jugadores, están con muchísimo gol. Y creemos que esto que explica, digamos, que son, digamos, a la derecha, esto es con grandes valores de componente 1, van a estar buenos jugadores, pero con mucha capacidad de gol, y a la izquierda no es que van a estar los mejores defensores, van a estar solamente los que tengan menor capacidad goleadora, y esto van a ser seguramente malos defensores. Esto quiere decir jugadores que no hacen goles, pero que tampoco sean, digamos, buenos, porque algunos buenos defensores hacen goles. Y realmente cuando uno va a buscar y ordena desde el menor componente 1 al mayor componente 1, encuentra eso, digamos, cuando uno busca estos jugadores en las bases de datos, son todos defensores, habitualmente defensores centrales, y todos de equipos pequeños, de equipos, como se llama, de ligas menores, que por lo tanto, digamos, hacen pensar que son jugadores que no son grandes jugadores ni con grandes rendimientos. Si uno hace el mismo análisis con el componente 2 y ordena a los jugadores desde el mayor componente 2 a menores componentes, realmente lo que encuentra es fundamentalmente eso, digamos, ¿no? Estos jugadores, Goretzka, Casemiro, Marco Llorente, Acuña, Sergio Ramos, son todos jugadores que son grandes jugadores con un gran despliegue físico, con muchísima marca, con muchísima defensa, pero que también tienen una gran mentalidad, visión del campo. Y si uno quisiera resumir, como resumía el componente 1, que decía capacidad goleadora, y uno lo quisiera resumir el componente 2 como en la jerga del fútbol, quizás uno lo pensaría en cuán buen 5 es. El 5 entendiéndolo como un jugador con visión de juego, con capacidad de marca, con mucho despliegue físico durante todo el juego. Y la verdad es que, si bien son jugadores que no siempre juegan en posición de 5, juegan
está en ese rol dentro de sus equipos. Ahora mi compañero Ignacio Roca va a referirse un poco más ¿cómo se llama? A estos análisis, utilizando un arma que es muy potente, que es la visualización a través de gráficos.